Este mensaje no es para todos, pero si llegó hasta ti, es porque Dios quiere hablar directo a tu corazón hoy. Confiar de verdad en Dios es una de las decisiones más sencillas y al mismo tiempo, una de las más difíciles que uno puede tomar al comenzar el día, más aún cuando todo a tu alrededor grita por control, por respuestas inmediatas, por certezas visibles. Tal vez hoy despertaste con el alma cansada, con el pecho apretado, preguntándote, ¿y si hoy no me alcanza la fuerza? ¿Y si a resposta que Bog busca en o estiver no seus planos? ¿Es himna rendi o silenciosa de quem decide entregar todo? Porque hay una llave espiritual escondida en el capítulo 3 del libro de Proverbios, una llave que puede cambiar la manera en la que enfrentas el día, los problemas, y hasta a ti mismo. Es una sabiduría que no viene de libros ni de consejos humanos, viene del cielo, y cuando la aplicas con fe, algo se mueve, no solo por fuera, sino adentro. La ansiedad pierde poder, la paz empieza a florecer, y tu vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Quien aprende a confiar en el Señor con todo el corazón, descubre que no siempre hace falta entenderlo todo para dar el siguiente paso. A veces, es justo en medio del desorden donde Dios revela su dirección, y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Hay algo en esta palabra que el Espíritu Santo preparó solo para ti, una verdad que va a traer claridad, fuerza y descanso, pero para eso, tienes que tomar una decisión, apagar el ruido, quedarte conmigo hasta el final, y dejar que Dios te hable, porque lo que vas a encontrar aquí, no es una oración cualquiera, es un llamado, un reajuste divino, una brújula para el alma, y lo que viene a continuación puede cambiar el rumbo de tu día. Proverbios 3 es como un mapa celestial trazado con ternura por el corazón mismo de Dios, entregado a cada hijo, que anhela caminar con sabiduría práctica y fe cristiana en su día a día. Este capítulo no habla de promesas lejanas, sino de un estilo de vida que honra al Señor en las decisiones más sencillas de la rutina. Se abre como una invitación a la disciplina divina, no como castigo, sino como una manifestación profunda de amor. Cuando el texto dice confía en el Señor con todo tu corazón, no está ofreciendo un consejo ligero, sino revelando el camino de luz que nos libra de la confusión interior. Entre sus versículos, hay una sabiduría eterna que debe aplicarse con humildad y rendición espiritual, atribuidos al rey Salomón. Los proverbios son como pequeñas gemas esparcidas en el camino, cada una reflejando un rayo de sabiduría divina. En el capítulo 3, esas gemas forman un sendero de luz para quien busca dirección espiritual con sinceridad. La instrucción es clara: confiar plenamente en el Señor, rechazar la autosuficiencia y vivir una vida piadosa, marcada por la obediencia, nacida del amor. No se trata de religiosidad vacía, sino de fe práctica, de esa que transforma el corazón, sana heridas y renueva el espíritu cada mañana. El Espíritu Santo nos invita, a través de la palabra del día, a ver cada instrucción como un abrazo del cielo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Es más que un buen consejo, es un llamado a la rendición espiritual. El versículo 5 nos lleva a reconocer que, por más que hagamos planes o tengamos lógica, la verdadera seguridad viene de la dirección divina. Esta confianza no es pasiva, requiere entrega total, fe activa y la valentía de soltar el control. El ser humano quiere entender antes de descansar, pero Dios nos enseña lo contrario: descansar primero, para luego entender. Quien vive esta verdad experimenta una paz que supera cualquier lógica humana, una sanidad espiritual que alcanza incluso las preocupaciones más escondidas. En el siguiente versículo, se nos invita a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, no solo en los grandes dilemas. Esto transforma nuestra manera de vivir. Orar antes de enviar ese mensaje importante, buscar consejo bíblico antes de aceptar una oferta de trabajo, agradecer por cada alimento aunque sea sencillo. Es en esa confianza plena que el camino se endereza. La sabiduría práctica nos enseña que, al poner a Dios en el centro, evitamos los atajos peligrosos de la ansiedad, el orgullo y la impulsividad. Así, el camino recto se abre frente a nosotros no porque el mundo haya cambiado,
sino porque ahora caminamos con los ojos de la fe. Los versículos 7 y 8 son una advertencia llena de ternura. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. La promesa es poderosa. El temor del Señor trae sanidad. ¿Cuántos dolores emocionales, ansiedades o cansancios crónicos tienen su raíz en el exceso de control o la falta de entrega? Cuando dejamos de querer ser el centro de todo y nos rendimos a la corrección amorosa de Dios, un alivio nuevo invade el cuerpo y el alma. La vida de oración se convierte en nuestra farmacia interior, y la intimidad con Dios en nuestro bálsamo constante. Otro punto central es el principio de las primicias. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus ingresos. Aquí, la palabra revela un secreto espiritual antiguo pero siempre vigente. Lo primero le pertenece a Dios, no solo el dinero, sino también el tiempo, la energía, las decisiones. Cuando le entregamos los primeros frutos del día, de la agenda, del corazón, estamos diciendo: Señor, confío más en ti que en mis propias estrategias. Y Él responde con provisión, multiplicación, paz y crecimiento espiritual. La vida devocional de la mañana nace aquí, cuando el día apenas comienza, y ya le hemos rendido el control al dueño de todo. En los versículos 11 y 12, la Escritura nos habla de un padre que ama tanto, que corrige: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te ofendas por su reprensión, porque el Señor corrige a quien ama. ¿Qué profundidad hay en esta promesa? Dios no nos deja caminar hacia el error. Él interviene, ajusta, redirige, y aunque la corrección duela, trae frutos de justicia y discernimiento. Quien aprende a recibir la corrección divina, desarrolla una fe madura, limpia y firme. Es como podar un árbol. El corte duele, pero la fruta vendrá y será abundante. Todo este capítulo es un llamado a la transformación interior que comienza con pequeños pasos de obediencia. No se trata de gestos grandes y públicos, sino de decisiones íntimas que dicen: hoy elijo seguir el camino iluminado de la sabiduría divina. Esa vida piadosa no nace por impulso humano, sino por una dependencia diaria de Dios. Oración matutina, meditación bíblica, reflexión personal, son herramientas poderosas que Dios nos dio para transformar el alma desde adentro. Cuando estos hábitos se integran a la rutina, incluso los días difíciles se convierten en terreno de crecimiento y fe. Proverbios 3 no es un texto para leer y ya, es para vivirlo, respirarlo, memorizarlo. Cada versículo es como una gota de aceite que unge la mente cansada y el corazón confundido. El mensaje es claro: confía, honra, teme, acepta, y a cambio, recibirás dirección espiritual, sanidad interior, bendiciones visibles y paz invisible. Es como si el cielo te dijera: si me das el primer lugar, yo pondré todo en orden. Pero no todos están dispuestos, y quizás por eso, muchos caminan perdidos, aún con la Biblia abierta en las manos. ¿Cuántas veces despertamos intentando resolver la vida con nuestras propias fuerzas? Corremos detrás de soluciones, mientras el Espíritu Santo susurra: confía, yo ya preparé el camino. Proverbios 3 es un recordatorio urgente de que las soluciones más poderosas comienzan con rendición, no con esfuerzo. No se trata de hacer más, sino de confiar más. Y cuando esa confianza brota desde lo más profundo, produce frutos de sabiduría que nadie puede quitar. Tal vez estás viviendo uno de esos días, y tal vez, por eso mismo, esta palabra te encontró hoy. La belleza de Proverbios 3 está en lo aplicable que es a lo cotidiano. Es un capítulo que cabe en el silencio de la madrugada, en una pausa del trabajo, en una charla con tu hijo, o en un momento de oración personal. Tiene el poder de abrir llaves espirituales y liberar corazones atrapados en la autosuficiencia. Es devocional, práctico, transformador. Y al mismo tiempo, trae un llamado sagrado: no ignores mi voz, no rechaces mi dirección, porque lo que comienza con confianza, termina con transformación. Pero, ¿y si profundizamos un poco más? Imagina cómo sería empezar cada día con esta promesa resonando en tu corazón: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.
¿Qué tipo de decisiones tomarías si tuvieras esa certeza? ¿Cuántos errores evitarías? ¿Cuántas heridas podrías sanar? Este solo versículo puede convertirse en la oración de la mañana de alguien que está al límite, alguien que necesita una nueva dirección, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. ¿Y si tú decidieras hacer de este versículo tu brújula diaria? El contexto de Proverbios 3 nos enseña que la verdadera confianza en Dios no nace del confort, sino de la decisión diaria de depender de Él, aun cuando todo parezca confuso. Dios no te pide perfección, te pide entrega, no exige certezas humanas, sino fe viva, y esa confianza nunca queda sin respuesta. Mueve los cielos, sana heridas, abre puertas y dirige los pasos. Tal vez por eso, esta palabra llegó hasta aquí para recordarte que todavía hay tiempo de confiar, de comenzar de nuevo, de vivir bajo la sabiduría del Altísimo. Pero, ¿será que tu corazón ya entendió lo que esa confianza requiere? Cuando el sol aún ni ha salido, respiremos profundo y dejemos que Dios nos siga guiando. Confiar en Dios no es solo un sentimiento bonito o una idea lejana, es una decisión consciente, que muchas veces se toma en medio del caos. Confiar con todo el corazón es distinto a confiar solo cuando todo va bien. Este tipo de fe exige rendición espiritual, esa entrega en la que uno dice, Señor, aunque no entienda, aquí estoy, reconociéndote. Esa es la sabiduría divina que nos presenta Proverbios 3, una confianza que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios, y esa confianza nos llama a soltar lo que creemos saber, porque, en el fondo, nuestro entendimiento es limitado, pero el de Él es eterno. La autoconfianza tiene valor en algunas áreas de la vida, pero cuando se trata de decisiones eternas y caminos del alma, puede convertirse en un obstáculo silencioso. Cuando insistimos en seguir guiándonos por nuestra propia lógica, terminamos tropezando con decisiones precipitadas. Pero cuando soltamos la lógica humana y nos lanzamos en dependencia total de Dios, experimentamos lo que Proverbios llama veredas enderezadas. Esa sabiduría práctica no nace de los libros, sino de la vida de oración. Es en el lugar secreto donde recibimos la dirección que el mundo no puede darnos, y ahí es donde el alma cansada encuentra descanso. Muchas veces confundimos confiar con quedarnos pasivos, pero confiar en Dios no es quedarnos de brazos cruzados, esperando es seguir caminando, aunque no veamos todo el camino. Es actuar con fe práctica, sabiendo que los pasos del que teme al Señor no se dan a ciegas, sino con la luz de su presencia. La confianza genera movimiento, y ese movimiento es guiado por una dirección espiritual que solo se revela a quien decide reconocer a Dios en todos, en lo grande y en lo pequeño, en lo sencillo y lo complicado, en el silencio y en el ruido del día. No se trata de controlar, sino de discernir el tiempo de Dios. Cuando nos rendimos a la sabiduría divina, algo dentro de nosotros comienza a sanar. No solo enfermedades del cuerpo, sino heridas del alma, cicatrices del pasado, inquietudes mentales. El texto dice, teme al Señor y apártate del mal. Eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Es una promesa espiritual y emocional. El temor del Señor no es miedo punitivo, sino una reverencia profunda. Es reconocer que Él sabe más, ve más allá y ama mejor. Y cuando esa humildad nos alcanza, hasta nuestro cuerpo lo siente. La sanidad espiritual empieza a restaurar todo lo que el orgullo había cubierto. Una de las señales más hermosas de la confianza plena es cuando entregamos a Dios nuestras primicias no solo económicas, sino emocionales, mentales, espirituales. Darle lo mejor de nuestra mañana, nuestra atención más pura, el primer lugar en nuestros planes. Es un acto de adoración práctica. Al honrar al Señor con lo más valioso que tenemos, declaramos, mi provisión no viene de mi esfuerzo, sino de tu fidelidad. Y esa fe activa desbloquea promesas que no se activan por obras, sino por confianza. Es como sembrar una semilla de fe y regarla cada día con oración matutina. La disciplina divina es una de las expresiones de amor más grandes que podemos recibir, y al mismo tiempo, una de las más difíciles de aceptar. Cuando Dios corrige, está diciendo, te amo demasiado como para dejarte seguir por ese camino.
Pero no siempre la corrección viene con explicaciones claras. A veces es una puerta que se cierra, un retraso inesperado, una palabra que incomoda. Sin embargo, quien entiende que la corrección es un regalo, crece en madurez, discernimiento y fuerza espiritual. Dios no corrige para castigar, corrige para formar. Y los frutos de esa formación son eternos. En un mundo que valora tanto la autosuficiencia, depender totalmente de Dios puede parecer debilidad, pero es justamente esa dependencia la que nos da fuerza para continuar. La verdadera sabiduría espiritual no nace de una lectura superficial, sino de la práctica constante de postrarse ante el Señor. Es en la vida de oración donde aprendemos a reconocer su voz entre tanto ruido. Es en la meditación bíblica donde hallamos claridad para nuestras decisiones. Y es en la humildad donde accedemos al consejo divino, ese que nunca falla, aunque todo alrededor parezca inestable. La confianza no se construye de un día para otro. Es fruto de una relación constante. Cuanto más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Y cuanto más confiamos, más vivimos en paz. Por eso, la intimidad con Dios no es un lujo devocional, es una necesidad vital. Lo necesitamos como el cuerpo necesita el aire. Y por eso Proverbios 3 nos llama a confiar con todo el corazón porque no hay espacio para una vida dividida entre la fe y el control. La confianza plena es una carretera de un solo sentido. Una vez que decides seguir, ya no hay razón para mirar atrás. La sabiduría divina no solo orienta, también protege, nos libra de trampas emocionales, de relaciones tóxicas, de decisiones impulsivas. Cuando el Espíritu Santo guía, también guarda, y eso trae seguridad, no la seguridad del mundo, basada en cifras o estabilidad externa, sino la seguridad del cielo, basada en promesas, en presencia y en propósito. Esa es la confianza que nos sostiene en medio de las tormentas, y aunque los vientos soplen fuerte, quien está firme en la palabra del día permanece de pie, porque Dios no solo muestra el camino, Él lo camina contigo. Hay algo poderoso en reconocer nuestra propia limitación. Cuando decimos, Señor, no sé qué hacer, abrimos espacio para que Él actúe. La rendición espiritual es la puerta de entrada a la sabiduría, y es en ese lugar de humildad donde recibimos dirección, consuelo y fuerza. No es raro que las mejores decisiones de nuestra vida hayan nacido en momentos de oración sincera, entre lágrimas, con el rostro al suelo. Es ahí donde florece la sabiduría práctica, es ahí donde nacen las decisiones que darán fruto por toda una vida, pero no todos están dispuestos a arrodillarse antes de actuar. En tiempos de prisa y ansiedad, confiar se ha vuelto un acto casi revolucionario, pero es justamente ese acto el que Proverbios 3 nos invita a vivir. Es como si Dios dijera, no necesitas entender todo, solo caminar conmigo, y en ese caminar, aprendemos que el camino recto no siempre es el más rápido ni el más fácil, pero sí el más seguro. La confianza plena nos aleja de atajos peligrosos y nos conduce a un destino de paz. Y en el fondo, eso es lo que todos anhelamos: paz para vivir, paz para decidir, paz para descansar. ¿Será que ya lo entendiste? La sabiduría espiritual también enseña a esperar. En un mundo acelerado donde todo lo queremos ya, Dios nos enseña el ritmo de la eternidad. A veces, confiar significa esperar sin quejarse, seguir sin entender, permanecer sin ver. Es en esos momentos donde la confianza se fortalece, y ahí es donde la fe cristiana se vuelve real, viva, transformadora, porque no se trata del cuándo, de las cosas, sino de quién está contigo mientras esperas. Y cuando te das cuenta de que Dios está al mando, todo cambia, aunque nada haya cambiado aún. La confianza y la sabiduría de Proverbios 3 son como dos alas espirituales. Una te enseña a soltar, la otra te enseña a discernir. Y cuando ambas se juntan, empiezas a volar por caminos que antes parecían imposibles. Esa es la propuesta de Dios para quien desea una vida piadosa, con sentido y libertad interior. Pero antes de levantar vuelo, hay que soltar el peso del control, de la duda y del miedo. Y es justo sobre ese primer paso, esa entrega real, lo que vamos a profundizar ahora. Proverbios 3 no es solo un capítulo, es un recorrido espiritual.
Cada grupo de versículos se conecta como peldaños en una escalera que lleva el corazón al centro de la voluntad de Dios. Comenzamos con la base, confianza total. Luego seguimos por la humildad. Entramos en la generosidad y somos moldeados por la corrección. Es como si el Espíritu Santo dibujara el bosquejo de una vida transformada. No es casualidad que tantos regresen a este capítulo en momentos de duda, cansancio o nuevos comienzos. Nos recuerda por dónde empezar, cómo caminar y hacia dónde vamos. Y tal vez, por eso estás aquí hoy. El primer peldaño del recorrido es la confianza profunda, expresada en los versículos 5 y 6. Aquí es donde el corazón se rinde. Confiar con todo el corazón significa soltar nuestro razonamiento limitado y reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Eso incluye decisiones difíciles, conversaciones delicadas, cambios inesperados. Cuando reconocemos al Señor en la agenda, en las relaciones, en las finanzas y en las emociones, estamos entregando el volante de nuestra vida a Él, y entonces, los caminos torcidos empiezan a alinearse. Dios no hace magia, hace milagros con quienes lo ponen en primer lugar. Esa confianza profunda tiene dos pilares: rendir nuestro juicio personal y reconocer a Dios en cada detalle. La primera parte nos llama a dejar de insistir en hacerlo todo a nuestra manera. La segunda parte nos lleva a una nueva mentalidad de: Dios, ¿qué piensas tú sobre esto? Esa es la llave que abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. La fe práctica empieza cuando nuestras opiniones se arrodillan ante la voluntad divina. No es fácil, pero es liberador. Y cuando aprendemos a andar así, empezamos a notar que las direcciones de Dios siempre son más seguras. Después de la confianza, viene el segundo paso: humildad y obediencia. Los versículos 7 y 8 nos advierten sobre un peligro silencioso: pensar que lo sabemos todo. El orgullo espiritual puede impedirnos escuchar consejos, buscar la palabra o aceptar la corrección. Pero quien teme al Señor y se aparta del mal experimenta algo sobrenatural: salud emocional y fuerza física. Suena contraintuitivo, pero es real. El temor del Señor tiene poder terapéutico. Alinea la mente, calma el corazón, sana el cuerpo. Muchas enfermedades nacen de un alma en conflicto, culpas no resueltas o una vanidad mal gestionada. El secreto está en reconocer que la humildad delante de Dios es un antídoto para el alma cansada. La autojustificación, esa necesidad de tener siempre la razón, nos agota. Pero cuando reconocemos que no lo sabemos todo y buscamos la sabiduría divina, la paz vuelve a reinar. La sabiduría práctica de Proverbios 3 nos enseña a evitar el mal no solo en actos visibles, sino en intenciones silenciosas. Es un camino de integridad que comienza en lo secreto. Quien elige ese camino recibe sanidad interior, descanso verdadero y una conciencia limpia para dormir en paz. El tercer pilar de este recorrido es la generosidad y la dependencia de Dios, expresado en los versículos 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este versículo nos invita a vivir la fe no solo con palabras, sino con actos prácticos. Entregarle a Dios las primicias es más que un gesto religioso, es una declaración de confianza en su provisión. Cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, Él se encarga del resto. La bendición no viene del monto, sino de la intención, del corazón que honra al Señor sobre todas las cosas. Darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor, nuestro trabajo, es vivir en dependencia consciente, y esa dependencia no nos debilita, nos fortalece, porque cuando damos con alegría, activamos una llave espiritual que libera abundancia. Tus graneros se llenarán hasta rebosar, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. La prosperidad que viene del cielo no es solo material, es paz en el corazón, satisfacción en lo simple, gratitud constante, y todo eso nace de un corazón generoso que confía más en Dios que en su propia fuerza. Por último, llegamos al peldaño final de esta estructura espiritual: la corrección divina como expresión de amor. Los versículos 11 y 12 nos recuerdan que Dios no es un espectador distante, es un Padre presente, atento, amoroso, y un Padre que ama, corrige. Esa disciplina divina puede venir a través de situaciones que nos frustran,
personas que nos confrontan o sueños que no se cumplen, pero siempre tiene un propósito: formar en nosotros el carácter de Cristo. La corrección es como el fuego que refina el oro. Duele, pero purifica; incomoda, pero libera. Es clave recordar que la corrección de Dios no es castigo, es dirección. Cuando el Señor nos corrige, está diciendo: no me he rendido contigo. Su silencio no es abandono, y su reprensión no es rechazo, es cuidado, es amor celoso, es señal de que todavía hay un propósito. Quien entiende esto empieza a ver los no de la vida con otros ojos, empieza a ver que cada obstáculo puede ser un desvío de algo peor, y comienza a dar gracias incluso por las puertas cerradas, porque, en el fondo, Dios no quiere frustrarte, quiere alinearte con lo mejor. La estructura de Proverbios 3 es como un cimiento firme para el alma: confiar, rendirse, honrar, aceptar. Son verbos que requieren decisión diaria, no emoción pasajera, pero cada vez que lo practicamos, algo nuevo florece dentro de nosotros. Y cuando ese estilo de vida se vuelve hábito, incluso los desafíos cambian de sabor. Empezamos a ver propósito donde antes solo había confusión, y experimentamos una sanidad espiritual que transforma todo a nuestro alrededor. Es como si el corazón finalmente encontrara su lugar de descanso en el centro de la voluntad de Dios. Al comprender este recorrido espiritual, entendemos que Dios no solo nos llama a escuchar, nos llama a vivir. No basta con conocer el diagrama, hay que atravesarlo, paso a paso, en la práctica. Cada etapa tiene su tiempo, su desafío, su milagro escondido, y si sientes que aún estás en el primer peldaño, no te compares con quien va más adelante. La belleza del caminar con Dios está precisamente en eso: cada uno tiene su historia, su ritmo, su forma de crecer, pero todos tenemos la misma invitación: confiar y seguir. Tal vez estés en un momento de corrección y sientas que Dios te olvidó, o tal vez estás aprendiendo a ser más generoso y eso te ha costado, o estás al inicio, aprendiendo a confiar de verdad. Sea cual sea tu etapa, escúchalo bien: Proverbios 3 te está hablando hoy. Es como un espejo espiritual que refleja dónde estás, pero también revela hacia donde Dios quiere llevarte. Y lo más hermoso es saber que no caminamos solos. El Espíritu Santo mismo es quien nos sostiene en cada paso. Al ver toda esta estructura, entendemos que no hay prisa, hay dirección. Dios no quiere que te saltes procesos, sino que vivas cada uno con profundidad, porque es en ese proceso donde vas a madurar, florecer y dar fruto. Y si tu corazón aún está tratando de ubicarse dentro de este recorrido, respira profundo. Dios sabe dónde estás y ya preparó tu siguiente paso. Pero antes de avanzar, ¿no crees que vale la pena hacer una pausa y empezar a aplicar todo esto en tu vida real? Comenzar el día con Proverbios 3 es como poner los pies sobre tierra firme antes incluso de levantarte de la cama, antes de mirar el celular, antes de pensar en los pendientes o los problemas. Detente un momento, respira profundo y di en voz baja: Señor, confío en ti con todo mi corazón. Dirige mis pasos hoy. Esa oración mañanera, aún con los ojos hinchados y el cuerpo cansado, ya cambia la atmósfera espiritual del día. Coloca tu corazón en una posición de entrega, y donde hay entrega, hay sabiduría. Donde hay sabiduría, hay camino recto. Incluso en los días difíciles, en los momentos de decisión, por pequeños que parezcan, aplica la confianza práctica. ¿Vas a responder un mensaje difícil? ¿Aceptar una propuesta? ¿Dar un paso importante? Respira, ora primero, pide dirección, con sinceridad: Señor, no quiero actuar según mi propio entendimiento, háblame tú. Esa pequeña pausa tiene un poder enorme. Muchas confusiones podrían evitarse si hiciéramos esa pregunta antes de actuar. Dios responde con paz, con claridad, con convicciones suaves, y mientras más practicas ese hábito, más nítida se vuelve la voz del Espíritu. Cuando surjan dilemas internos, esos conflictos silenciosos que roban la paz, busca consejo en la palabra del día. Medita en Proverbios 3, 5-6 con calma. Relee cada palabra, como quien saborea algo valioso. Luego pregúntate: ¿en qué área de mi vida estoy confiando más en mí mismo que en Dios?
Puede ser en tus finanzas, relaciones, salud, autoestima. Escríbelo, reconócelo y entrégalo. Este proceso sencillo, hecho con honestidad delante de Dios, ya inicia una transformación interior poderosa. La fe práctica comienza con autoconocimiento espiritual. En conversaciones difíciles o momentos de conflicto, elige no ser sabio en tu propia opinión. En lugar de insistir en tener la razón, intenta escuchar con humildad. Ora en silencio mientras el otro habla. Pídele al Espíritu Santo sabiduría práctica, dominio propio y un corazón manso. Eso no es debilidad, es temor del Señor. Es valentía emocional, y una respuesta suave, incluso en silencio, puede desarmar al corazón más endurecido. Actuar así es vivir Proverbios 3 con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, y es ahí cuando la transformación interior se vuelve visible. Al planear el mes o al organizar tus finanzas, toma un tiempo para consagrar todo al Señor. Toma una hoja, escribe tus ingresos y egresos, y ora con fe: Padre, quiero honrarte con mis bienes. Enséñame a ser generoso, justo y dependiente. Después, pregúntate: ¿estoy dando a Dios mis primicias, o solo lo que me sobra? Esta reflexión activa una llave espiritual, de generosidad consciente. Aunque el monto sea pequeño, la intención mueve el cielo. La generosidad, cuando nace de la confianza plena, trae multiplicación donde antes había escasez. Si en algún momento del día sientes culpa, vergüenza o remordimiento por algo que hiciste o dijiste, detente. No huyas del malestar, llévalo en oración. Señor, ¿esto es corrección tuya? ¿Qué quieres mostrarme? Esa pregunta abre espacio para que la disciplina divina actúe como herramienta de sanidad. Tal vez Él esté podando un orgullo, una impaciencia, una autosuficiencia. Recíbelo. La corrección amorosa no condena, transforma, y cuando la aceptas con humildad, el crecimiento espiritual se vuelve visible, silencioso y profundo. A lo largo del día, desarrolla la práctica de la rendición espiritual con acciones pequeñas. Antes de entrar a una reunión, hacer una compra o iniciar una conversación importante, ora desde el corazón: Señor, te reconozco aquí. Esa actitud simple es una manera de caminar junto al Espíritu Santo. Es reconocer su presencia en todos tus caminos, y mientras más lo haces, más notarás cómo Él guía, protege, dirige e inspira. La vida de oración no se limita al devocional de la mañana, se derrama en cada gesto del día. Si estás enfrentando algún dolor físico o emocional, aplica los versículos 7 y 8 como medicina. Declara: no me considero sabio en mi propia opinión. Temo al Señor y me aparto del mal. Por eso, recibo salud para mi cuerpo y fortaleza para mis huesos. Esta es una oración basada en la palabra. Repítela con fe cada mañana, y al hacerlo, confía en que algo invisible está siendo restaurado. La sanidad interior comienza con una postura espiritual alineada, y cuando el espíritu se ordena, el cuerpo lo siente. Elige un momento de la semana para hacer una ofrenda, una donación, o un acto de generosidad. Puede ser dinero, tiempo, escucha, ayuda práctica. Lo importante es hacerlo con intención. Señor, esto es para honrarte con mis primicias. No tiene que ser algo grande, pero sí debe ser sincero. Ese hábito fortalece la dependencia de Dios y debilita la avaricia emocional. Y mientras te haces más generoso, tu alma se expande. La alegría comienza a brotar sin explicación. Y ese es uno de los frutos más hermosos de la sabiduría divina. Al acostarte, repasa tu día delante de Dios. Cierra los ojos y pregúntale: Señor, ¿en qué momentos hoy confié más en mí que en ti? ¿Dónde dejé de reconocerte? Esta práctica sencilla trae conciencia espiritual y acerca tu corazón al del Padre, y si hay arrepentimiento, exprésalo con sinceridad: perdóname, Señor, mañana quiero confiar más. Ese momento nocturno, hecho en silencio, es uno de los actos más profundos de fe práctica, porque revela un corazón enseñable, dispuesto a ser moldeado, y así es como la transformación interior se consolida. Crea recordatorios visuales en tu hogar, versículos, frases, declaraciones de fe. Escribe Proverbios 3,
5-6 en un papel y colócalo en el espejo, en la puerta, en el celular. Cada vez que lo veas, decláralo en voz alta. La repetición con fe renueva la mente, y la palabra repetida genera atmósfera espiritual. En un mundo lleno de ruido y distracción, necesitamos crear anclas de memoria espiritual. Esas frases se convierten en refugios en los días difíciles, y te ayudan a recordar que el cielo sigue atento, y que la promesa de dirección divina sigue viva, incluso cuando el día amanece nublado. Involucra a otros en esta jornada. Manda un audio con esta reflexión a alguien. Comparte el versículo del día. Comenta en los videos devocionales que ves. Compartir fe también es vivir. Proverbios 3. La fe compartida fortalece al que la da y al que la recibe. Muchas veces, una palabra tuya puede ser la oración que otro estaba esperando. Y ese es uno de los mayores privilegios de vivir bajo la sabiduría divina, ser un canal, un reflejo de la bondad de Dios en medio del caos del mundo. Y por último, elige un día a la semana para hacer un ayuno sencillo, como un tiempo de consagración. Puede ser de comida, redes sociales, o incluso de opiniones. Usa ese tiempo para declararle, Señor, más que entender, yo quiero confiar. Esta práctica espiritual alinea el corazón y debilita el ego, afina los oídos para escuchar la voz de Dios, y con el tiempo, notarás que aquello que antes te quitaba el sueño, ya no tiene poder sobre ti, porque la confianza en Dios silencia los gritos del alma, y quien aprende a descansar en Él, encuentra el verdadero camino iluminado. Algunas verdades espirituales son como ecuaciones del alma, son principios que, cuando se viven con fe, generan frutos visibles. Proverbios 3 está lleno de estas fórmulas sagradas, y no hablamos de matemáticas, hablamos de sabiduría práctica que baja directamente del cielo. La primera fórmula, S, dedicación total, reconocimiento en todas las áreas, dirección verdadera. Es decir, cuando le entregamos todo a Dios y lo reconocemos en cada rincón de nuestra vida, la respuesta llega, la claridad aparece, el camino se abre, no porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestro corazón se alineó. Esta fórmula de la confianza exige dos actitudes, rendición y percepción espiritual. Rendición es dejar de resistirse, soltar la lucha contra lo invisible, es decir, Señor, toma el control. Y percepción espiritual es aprender a ver a Dios en los detalles, en el tráfico, en una charla con un colega, en la ida al mercado. Cuanto más practiques esta sensibilidad, más clara será la dirección. Dios habla, Dios guía, pero solo escucha quien está dispuesto a reconocer. Y esa escucha sucede cuando el alma se aquieta y el corazón se entrega sin reservas. Otra fórmula poderosa revelada en Proverbios 3 es humildad, soltar el control, temor del Señor, bienestar completo. En otras palabras, cuando dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión, abrimos espacio para la verdadera reverencia, y ese temor no genera miedo, genera sanidad, sanidad emocional, física y espiritual. ¿Ya notaste cómo descansa el alma cuando aceptas que no necesitas tener todas las respuestas? Cuando te doblas, Dios te levanta. Cuando reconoces que no sabes, Él te enseña, y eso sana, eso renueva, eso trae paz duradera. El temor del Señor es la base de toda cordura espiritual, es lo que pone cada cosa en su lugar. El orgullo desordena la mente, la ansiedad desequilibra el cuerpo, pero la humildad espiritual realinea todo. No tienes que cargar el mundo sobre tus hombros, lo que necesitas es reverenciar a aquel que sostiene el universo, y esa reverencia empieza con gestos sencillos, callarte en una discusión, orar antes de actuar, pedir perdón con sinceridad. Esas pequeñas acciones son profundamente sanadoras. Son medicinas del alma que restauran desde dentro. Y ahora viene la fórmula de la bendición, primicias, mejor ofrenda, multiplicación espiritual y material. Esto no es superstición ni trueque, es un principio bíblico. Cuando le entregas a Dios lo mejor y no las obras, Él responde con generosidad, no solo con recursos materiales, sino con paz, equilibrio, favor y puertas abiertas. Y las primicias no se limitan al dinero. Entrégale tu mejor tiempo,
los primeros minutos del día, tu atención más enfocada, tu mejor pensamiento. La bendición no está en la cantidad, sino en la calidad de la entrega. Practícalo en tu devocional. Separa los primeros 10 minutos del día solo para Dios. Aunque estés con prisa, cansado o atrasado, dale a Él el primer fruto de tu tiempo, y dile Señor, te entrego mis primeros minutos, gobierna mi día. Esa actitud activa la fórmula espiritual de Proverbios 3 que abre la puerta para una rutina más liviana, más guiada, más fructífera. Cuando empiezas el día con Dios, todo lo demás se acomoda, no de forma mágica, sino de forma milagrosa, y eso marca la diferencia. Una fórmula poco hablada, pero tremendamente eficaz es aceptar la corrección, entender el amor de Dios, crecimiento acelerado. Quien resiste la disciplina espiritual, se estanca, pero quien abraza la corrección del espíritu, florece. Así de simple. Toda corrección es un puente entre donde estás y hacia donde Dios quiere llevarte, pero ese puente solo se cruza con humildad. La corrección amorosa no humilla forma, y quien aprende de ella, avanza. Dios no quiere frustrarte, quiere formarte para algo más grande. ¿Lo crees? La siguiente fórmula es tan sutil como poderosa: confianza, paciencia, paz interior. Muchas veces pensamos que confiar es actuar, pero a veces, confiar es esperar, no forzar la puerta, permanecer en oración aunque nada parezca pasar. Y es justamente en esa espera silenciosa donde brota la paz de quien sabe que Dios está obrando en lo invisible, la paz de quien no necesita tener todo bajo control. Esta fórmula es un regalo para los ansiosos: confía y espera, y la paz te encontrará en medio del silencio. También hay una fórmula que transforma relaciones: palabra suave, espíritu enseñable, atmósfera de sanidad. Cuando eliges responder con amabilidad en vez de con razón, algo cambia en el ambiente. La tensión se disipa, el clima se aligera, y esto tiene base espiritual. Proverbios 3 nos enseña que la sabiduría divina se manifiesta en actitudes prácticas, y pocas actitudes son tan eficaces como una respuesta cargada de mansedumbre. Inténtalo, hoy, en el tráfico, en casa, en el trabajo, y verás cómo el Espíritu de Dios se mueve en los detalles. Ahora una fórmula esencial para quien busca dirección divina constante: palabra, oración, discernimiento claro. ¿Quieres saber qué quiere Dios para tu vida? Lee Proverbios 3. Con el corazón abierto, ora sobre cada versículo, escribe lo que sientas, luego, escucha, espera, y el discernimiento llegará, no por fuerza, sino por revelación. La combinación entre meditación bíblica y oración guiada es como afilar la espada del alma, y quien camina así, ya no tropieza con decisiones erradas, porque la luz de la palabra alumbra los pasos, uno a uno. También existe una fórmula de fuerza invisible: dependencia, alabanza, sostenimiento diario. Cuando el día es pesado, alaba. Cuando la respuesta no llega, alaba. Cuando el alma está agotada, alaba. Y alaba desde la dependencia: Señor, no sé qué hacer, pero te adoro igual. Ese tipo de adoración es un grito silencioso de fe. Es como decirle al cielo: confío en quien eres, no solo en lo que puedes hacer. Y el cielo responde con fuerza, consuelo y nuevo ánimo. Esta fórmula no falla, sostiene. Y por último, una fórmula de transformación personal: rutina, devocional, actitud constante, crecimiento espiritual real. No sirve vivir un día intenso con Dios y luego una semana entera distraído. El crecimiento viene de la constancia, de la disciplina amorosa, de despertarte cada día y decirlo: aquí estoy, Padre, enséñame otra vez. Y así se fortalece la fe, no con emociones pasajeras, sino con una decisión firme de seguir adelante. Proverbios 3 no es una teoría bonita, es un estilo de vida. Y ese estilo se construye paso a paso. Todas estas fórmulas tienen algo en común: solo funcionan con un corazón sincero. A Dios no lo impresionan las apariencias, lo mueve la verdad. Si tu corazón está dispuesto a aplicar cada una de estas verdades, prepárate, porque la vida devocional no se trata de comodidad, se trata de transformación. Y esa transformación empieza en la práctica, en los detalles, en la constancia. Pero
¿Cómo convertir todo esto en una jornada continua, que se renueve cada amanecer? Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que mi corazón le pertenece al Señor. Él es mi guía, mi consejero, mi fundamento. No confiaré en mi propio entendimiento, ni prestaré atención a la voz de la ansiedad. Mi confianza está firmemente puesta en Dios, y es Él quien dirige mis pensamientos y decisiones. Aunque no vea todo el camino, confío en que cada paso será iluminado por su presencia. Nada me hará retroceder, porque el Señor es quien endereza mis sendas, y toda confusión ahora se disipa, porque donde hay reconocimiento de Dios, hay dirección sobrenatural. Profetizo sobre este día, no seré gobernado por la duda, la prisa ni la lógica humana. Mi espíritu está conectado con la sabiduría del cielo. Renuncio a la autosuficiencia, rechazo la necesidad de tener el control de todo. Me rindo al fluir de la gracia, porque sé que el Padre cuida de mí con amor. Él conoce los caminos peligrosos y me libra de ellos. Por eso, declaro, camino con plena confianza, y cada decisión que tome hoy estará marcada por la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, soy guiado con mansedumbre y poder. En el nombre de Jesús, declaro que mi cuerpo, mi alma y mis emociones están siendo sanadas por la sabiduría divina. Elijo no ser sabio en mi propia opinión, elijo temer al Señor, con reverencia e intimidad. Toda raíz de orgullo ahora es arrancada. Toda herida causada por la vanidad es tratada con el bálsamo del Espíritu. Recibo vigor, ánimo y equilibrio. Mis huesos se fortalecen, mi mente encuentra descanso y mi alma, reposo. La cordura espiritual gobierna mi vida, y ningún espíritu de confusión tendrá poder sobre mí. Declaro que soy una persona generosa, y eso me conecta con el mover de Dios. No doy por obligación, sino por honra. Mi corazón está lleno de gratitud, y por eso le ofrezco al Señor lo mejor que tengo. Mis primicias están consagradas, mi tiempo, mi trabajo, mis recursos, todo está bajo el gobierno del cielo, y porque honro a Dios con alegría, mis graneros se llenarán y mi vida rebosará. No me faltará nada, porque el Dios de la provisión es mi Padre, y donde hay fe, hay abundancia. Profetizo que la disciplina de Dios no será para mí motivo de rechazo, sino de crecimiento. Acepto la corrección como muestra de su amor. No huyo del llamado del Espíritu. Al contrario, me abro para ser moldeado, transformado, refinado. Si el Padre me corrige, es porque todavía hay propósito. Por eso, aun cuando no entiendo, elijo confiar. Y cada no que recibo hoy será semilla de un sí mayor en el futuro. Dios me forma en silencio, me fortalece en el dolor y me revela en el momento oportuno. Declaro sobre mis pensamientos, la sabiduría divina gobierna mi mente, rechazo toda voz de engaño, comparación o miedo. Mis pensamientos estarán firmes en la palabra. Tengo la mente de Cristo, la ansiedad no será mi consejera. El Espíritu Santo me recuerda la verdad, y esa verdad me hace libre. No soy guiado por emociones inestables, sino por la voz suave y poderosa de mi Dios. Y donde quiera que camine, llevaré discernimiento, claridad y paz. Porque quien vive bajo la sabiduría del cielo, vive con excelencia. En el nombre de Jesús, profetizo sobre mis relaciones, estarán regidas por la humildad y la sabiduría. No actuaré con impulsividad, ni responderé con ira. Mi boca será fuente de vida, las palabras que salgan de mí sanarán, no herirán. El espíritu de mansedumbre reposará sobre mí, y mi presencia será señal de paz donde quiera que vaya. En mi hogar, en el trabajo, entre amigos, el ambiente será transformado por la presencia de Dios en mí, porque quien camina con sabiduría, construye puentes donde antes había muros. Declaro que mi tiempo está consagrado al Señor. Mis días no serán más dominados por la prisa ni por la distracción. No viviré apagando fuegos, viviré con propósito. Cada hora de mi día será guiada por la dirección divina. Sabré qué priorizar, sabré cuándo hablar y cuándo callar, sabré cuándo avanzar y cuándo esperar. Mi rutina será una expresión de la presencia de Dios, y cada tarea será hecha con excelencia, porque llevo al Espíritu Santo en todo lo que hago.
Profetizo que mi fe es práctica y viva, no se limita al domingo ni a la devoción matutina, está presente en las pequeñas decisiones, en los detalles cotidianos, en las elecciones silenciosas. No separo lo espiritual de lo natural, todo en mí pertenece al reino, y por eso, todo en mí refleja el reino. Oro mientras trabajo, escucho la voz de Dios mientras manejo, camino con Él incluso en las tareas más simples, y es en este estilo de vida rendido que la sabiduría del cielo se convierte en parte de mi ADN espiritual. En el nombre de Jesús, declaro, vivo una vida de paz, no de confusión. Donde había inquietud, entra ahora el descanso del cielo. Donde había miedo, entra ahora la confianza. Donde había duda, entra ahora la certeza de la dirección divina. Camino por fe, no por vista, y cada vez que elijo confiar, avanzo un paso más en el plan perfecto que Dios tiene para mí. Ninguna flecha del enemigo me detendrá, porque mi armadura está hecha de promesas, y mi paz viene del cielo, no de las circunstancias. Declaro que soy hijo amado y guiado por un Padre fiel. Por eso, rechazo toda mentalidad de orfandad espiritual. No estoy perdido, no estoy solo, no estoy olvidado, la mano de Dios está sobre mí, su voz me llama por mi nombre, su favor me rodea, y el futuro que Él tiene para mí es bueno. Tengo herencia, tengo dirección, tengo promesas que se cumplirán, y cada día que pasa, estoy más cerca del cumplimiento de todo lo que Él diseñó desde el vientre de mi madre. En el nombre de Jesús, profetizo, nada me faltará, porque confío en el Señor con todo mi corazón, y el que confía, descansa, el que descansa, prospera, el que prospera, bendice a otros. Soy canal de provisión, de paz, de sabiduría. No solo recibo, también reboso, porque la fuente que me sostiene es eterna. Y mientras muchos confían en sí mismos, yo sigo diciendo, confío en ti, Señor, guíame por tus caminos, y Él me guiará. Y ahora, con el corazón rendido y los ojos puestos en el cielo, declaro, viviré Proverbios 3, no como un texto bonito, sino como un estilo de vida. Mi confianza será plena, mi fe será activa, mi humildad será visible, mira, generosidad será constante, mi sensibilidad a la corrección será profunda, y mi relación con Dios será íntima, real y creciente. Porque no fui llamado para sobrevivir, fui llamado para caminar en el centro de la sabiduría divina, y lo que Dios tiene para mí apenas está comenzando. Ahora que caminaste conmigo por las verdades de Proverbios 3, déjame preguntarte con sinceridad, ¿en qué área de tu vida sigues apoyándote en tu propio entendimiento? ¿Será en las decisiones apresuradas? ¿En los sentimientos que aún no han sanado? ¿En esa ansiedad que se disfraza de productividad? Porque tal vez Dios no te esté pidiendo grandes sacrificios, sino simplemente que confíes de verdad, que dejes de intentar resolverlo todo por tu cuenta, y entregues tus caminos con una fe práctica y viva. Y si antes de salir de casa, te detuvieras un minuto y dijeras con convicción, Señor, yo te reconozco en todo, hoy, mis pasos son tuyos. ¿Cómo sería tu día? ¿Qué atmósfera espiritual se formaría a tu alrededor? Tal vez los problemas no desaparezcan, pero algo dentro de ti comenzaría a cambiar, y cuando el corazón cambia, el día cambia, la rutina cambia, la vida cambia. Hoy quiero desafiarte a poner en práctica al menos una de las verdades que compartimos aquí. Tal vez consagrar las primicias de tu tiempo, o confiar aún cuando Dios guarda silencio, o aceptar una corrección, que Él lleva tiempo mostrándote, pero no vuelvas a tu rutina como si nada hubiera pasado. Esta palabra es un llamado, un despertar, un realineamiento del alma. Escribe en los comentarios, ¿qué versículo o verdad tocó más tu corazón hoy? Ese acto sencillo no solo fortalecerá tu fe, sino que también animará a otros que, al igual que tú, están librando sus batallas en silencio y necesitan recordar que no están solos en este camino. Y si esta oración tocó tu alma, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite recibir dirección espiritual en este mismo momento. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiar el día o incluso la vida de alguien.